Muy buenas tardes. En esta tarde les quiero compartir un manual que he creado de estrategias para los procesos lectores. Para esto voy a compartir la pantalla. ¿Sí se puede observar? Ya. Este manual de estrategias de intervención en los procesos lectores, ¿cuáles son los procesos? Perceptivo, léxico, semántico y sintáctico. Estos procesos intervienen en la lectura. Para esto vamos a ver las estrategias en cada uno de ellos que como docentes debemos aplicar en nuestros estudiantes. Una de ellas es la velocidad y precisión, es del proceso léxico. El objetivo de esta estrategia es que el estudiante pueda leer con claridad y fluidez textos cortos y largos mediante el juego dinámico entre el docente y el estudiante, para que cada uno de ellos vayan mejorando sus habilidades lectoras. Vamos a ver el proceso de esta estrategia. Primero, le pedimos al estudiante que lea las sílabas en voz alta y vamos a cronometrar el tiempo que tarde. Después se las leemos nosotros mientras él o ella nos va cronometrando de igual manera. Podemos pedirle que identifique algunos errores que nosotros intencionalmente iremos cometiendo para que estén atentos. Después de que las leamos entre los dos intercalando, por último vuelve a leerlas el estudiante solo, sin ayuda de nadie, intentando superar el primer tiempo que él hizo. Se utiliza siempre el dedo para seguir la lectura. En los textos que trabajaremos deben estar con letra clara, grande y que sea fácil de entender para el estudiante. Esa es una estrategia. Vamos a la siguiente estrategia, que es la lectura entonada. La lectura entonada es sobre el proceso perceptivo. El objetivo de esta lectura es utilizar adecuadamente el código alfabético para estructurar oraciones mediante el uso adecuado y pertinente del vocabulario, correcta articulación y fluidez al hablar. Vamos a ver cuál es el proceso de esta lectura. Escogemos un texto, al azar, cualquier texto. El estudiante comienza a leer una frase o varias frases hasta un punto. Primero comenzaremos por frases aisladas, ampliándole posteriormente la tarea a varias frases y finalmente a párrafos y textos breves. Una vez que ha decodificado las frases o párrafos, el adulto o la persona que esté leyéndole el trocito va a exagerar la entonación, como si tal vez estuviéramos explicando a un público o estuviéramos contando un cuento a los niños pequeños, haciendo una modulación adecuada tras las pausas y respetando todos los signos de puntuación. Posteriormente le pedimos al estudiante que repita la lectura, imitando la entonación que hemos producido nosotros. Esta estrategia se debe aplicar con frecuencia, por lo menos 2 o 3 veces por semana, para que vaya desarrollando sus procesos de lectores del estudiante. La lectura conectada es otro proceso semántico. Su objetivo es que el estudiante identifique auditivamente y visualmente información relevante, elementos explícitos y secuencias temporales de las diversas narraciones en función de relacionarlos con sus propias experiencias con la ayuda de textos o párrafos que ayuden a comprender las ideas implícitas y explícitas. El proceso es, el estudiante primero hace una lectura silenciosa de un párrafo, asegurándose de que conoce todas las palabras. Después pasa a leerlo en voz alta. Y al terminar, le pedimos que nos diga con sus propias palabras la idea principal del párrafo. Ahí donde podemos hacer varios ejercicios, como subrayar la idea clave en el mismo texto, hasta hacer con ella un resumen o un organizador. Al observar si el estudiante tiene dificultades para extraer la idea principal de este párrafo, realizaremos el mismo ejercicio, pero con oraciones, de las cuales nos tendrá que explicar su significado con sus palabras, de lo que él entendió. Otra estrategia es la lectura comprensiva. Esta lectura comprensiva interviene en el proceso semántico.
El objetivo de esta lectura es comprender los textos expositivos descritos, extrayendo información relevante de su contexto para expresar sus ideas y enriquecer sus opiniones reflexivas. Ahora, vamos a ver el proceso de esta. El estudiante tendrá que realizar las actividades de comprensión del texto. Debe haber preguntas literales como inferenciales, así como preguntas cortas de desarrollo de opinión personal, de respuestas múltiples y de verdadero o falso. Primero tiene que leer las preguntas y realizarlas por escrito, sin ayuda del docente, aunque en ciertos casos podemos realizar tales actividades de manera oral. Es importante introducir técnicas de estudio, por lo que al final le pediremos que realicen un resumen breve del texto, que subrayen las ideas principales o que hagan un organizador, en este caso que sea un texto que vayan a exponer. El objetivo es que aprendan a sintetizar y organizar estas ideas principales, obteniendo todo su significado. La siguiente estrategia es el material concreto. Está en el proceso sintáctico. Su objetivo es identificar elementos explícitos y un vocabulario nuevo en textos escritos variados, mediante la utilización de material concreto en función de distinguir información y relacionarla con sus saberes previos. El proceso es que el docente debe escribir las sílabas en tarjetas utilizando el material concreto. El niño debe identificar la grafía con su sonido, ordenar las sílabas y formar palabras cortas y largas. Una vez que ya formó las palabras, organizar y crear frases y textos cortos y largos. La ruleta dinámica. Esta estrategia va en el proceso semántico. Su objetivo es planificar textos colectivos, orales, a partir de situaciones comunicativas y dictarles al docente para que participen en la revisión y reescribirlos. Su proceso es que el docente debe formar equipos de trabajo entre estudiantes. Si los grados son superiores, debe formar entre 5 a 15 estudiantes, pero si los grados son inferiores, como es de segundo a sexto grado, debe formar de 3 a 5 estudiantes. El docente girará la ruleta por cada grupo, haciendo que salga un aspecto diferente y empieza cada uno de los estudiantes a decir su nombre y el objeto que le tocó. Pasa el otro y debe decir el nombre del anterior, del estudiante con el objeto que mencionó y decir nuevamente su nombre con el objeto y así sucesivamente entre los 5 estudiantes o los 15 para que así todos logren participar y sin equivocarse. Estas estrategias son las que podemos aplicar. A más de ellas, tengo otras dos estrategias que también podemos utilizarlas, como es completar textos. Este viene en el proceso semántico. Su objetivo es completar textos a través de ejercicios lúdicos para que los estudiantes logren la creación de diferentes textos. Su proceso es que el estudiante va a tener su texto, el docente le va a proporcionar un texto y él va a poder ir completando el texto con las ideas que ellos tienen como experiencias de su vida. La otra es la estructuración de palabras y frases. Interviene en el proceso sintáctico. Su objetivo es crear palabras y frases mediante la utilización de un dado creativo para desarrollar habilidades metacognitivas en los estudiantes. Su proceso. En esta actividad se necesita de estos dados para que los estudiantes los lancen y de acuerdo al número que les salga, deben pensar y evocar en una palabra que contenga el número de sílabas que les salió en el dado. El docente puede solicitar al estudiante que con esa palabra que él evocó, cree una frase o enlace con una frase, lo que él diga. En esta actividad se necesita de los dados porque se va a hacer una actividad muy lúdica y muy creativa. Esto es en cuanto a las estrategias que yo he creado para este manual. Espero que les sirva mucho, que sea de su ayuda y les agradezco mucho. Muchísimas gracias.